Cuba soy. Si quieres saber de dónde soy, soy de Cuba. Donde su gente canta y ríe, sueña, lucha y vive así. De Cuba soy. Si quieres saber de dónde soy, porque yo soy de la tierra donde más brilla el sol. De Cuba soy. Si quieres saber de dónde soy, soy de Cuba. La lírica cubana de los siglos XIX y XX es una de las más influyentes de América Latina. La poesía cubana ha estado representada de forma brillante por creadores románticos, modernistas y vanguardistas. Una lírica que fomentó los ideales patrióticos de los cubanos y nos regalaron bellas imágenes poéticas. Porque de Cuba soy. Si quieres saber de dónde soy, soy de Cuba. La lírica de la primera mitad del siglo XIX fue la expresión de un pueblo de reflejar su propia identidad, sin abandonar el empeño de conquistar su independencia. La cultura criolla contribuía a romper los lazos que sujetaban a la metrópoli de la isla. El movimiento cultural del siglo XIX expresaba el proceso de formación nacional. La poesía cubana recorre un largo camino donde se destacan brillantes exponentes en la exaltación de lo criollo. Se destacan en este periodo Manuel de Sequeira y José María Heredia, el primero por la recreación de nuestro medio natural y el segundo por las aspiraciones independentistas. Heredia, convertido en el primer poeta romántico de América, nace en Santiago de Cuba el 31 de diciembre de 1803. Poeta, periodista, dramaturgo y abogado cubano, es denunciado por conspirar contra la dominación española como un miembro de la conspiración Soles y Rayos de Bolívar y es condenado a prisión. Huye clandestinamente de Cuba hacia Estados Unidos y muere el 7 de mayo de 1839, víctima de la tuberculosis en la Ciudad de México. Resulta sumamente interesante que Santiago de Cuba, una ciudad cuyos parques y plazas están literalmente llenos de tarjas y monumentos a los héroes de nuestras guerras por la independencia, se haya desarrollado la iniciativa de consagrar un monumento al autor del himno del desterrado en la rotonda del reparto de Vista Alegre. Este monumento al poeta José María Heredia tiene una clara lectura. Subraya la contribución del autor a la lucha por la independencia de Cuba, al tiempo que reafirma la pertenencia del poeta a la infatigable Santiago, donde, como dijera José Martí, las palmas son más altas. Se destaca de igual forma el poeta mulato libre Gabriel de la Concepción Valdés Plácido, el cual sufrió persecución y fue fusilado el 28 de junio de 1844 en Matanzas, por ser acusado de haber participado en la conspiración de la Escalera. Es considerado uno de los representantes del romanticismo más importantes de Cuba. Muchos de sus poemas son de carácter popular y destinado para fiestas familiares. Sus obras expresan la cotidianidad de la isla en aquellos momentos. La tierra es como los hombres, y por eso se los traga. Para devorar mantiene, para destruir halaga. Se distingue de igual forma en toda esta etapa el poeta José Jacinto Milanés. Continúa una segunda generación de líricos donde aparece Rafael María de Mendive, Joaquín Lorenzo Loaces y Juan Clemente Cenea. También se destacan dos poetisas notables, Gertrudis Gómez de Avellaneda y Luisa Pérez de Zambrana. Si quieres saber de dónde soy, soy de Cuba. José Jacinto Milanés nace en Matanzas. Poeta, dramaturgo y ensayista, mostró en su obra gran sensibilidad poética y un lirismo apasionadamente romántico. Joaquín Lorenzo Loaces nace en La Habana en 1826, poeta lírico que figuró entre los cultivadores del siboneyismo y el criollismo. Juan Clemente Cenea nació en la ciudad de Bayamo, sufrió exilio y compuso una obra poética que por su sensibilidad y estilo depurado supo atrapar en sus versos los paisajes. Si quieres saber de dónde soy, soy de Cuba. Otro destacado poeta e intelectual fue Rafael María de Mendive, comprometido con la causa libertadora de finales del siglo XIX en Cuba. Poeta y eminente educador de vasta cultura, maestro de nuestro José Martí, su casa era centro de reuniones literarias y fervor patriótico.
En 1864 ocupa la dirección de la Escuela Superior Municipal de Varones y más tarde funda el Colegio San Pablo, instalado en su propia casa en Prado 88. Del rocoso monte Ararat. Pero las estrellas se esconden. Estoy temblando. También yo. Pero no tengo miedo. Son las 8, Pepe. ¿Qué haces aquí todavía? Así que traduciendo a Lord Byron. Hay libros a los que no se puede llegar tan temprano, Pepe. Tampoco se puede llegar demasiado tarde. Y quizás sea yo el que haya demorado un poco en descubrir el misterio de Lord Byron. Mañana te ayudo en la traducción. Ahora a casa, que es un poco tarde para los dos. Te felicito doblemente. Primero por ser un buen cubano. Y segundo por ser un buen poeta. Aunque todavía te falta un poco para alcanzar el misterio insondable de Lord Byron. Hoy vino a verme tu padre. Tranquilo, Pepe. Tranquilo, vas a seguir quedándote aquí. Pero don Mario no se preocupa, Pepe. Y con razón. Ahora te hablo como tu maestro. Y no voy a pedirte que abandones tus principios. Pero sí te pido que seas más cauteloso, Pepe. Hay mucha represión. Los voluntarios son más recalcitrantes que el propio ejército y tienen vigilada la escuela. Ahora, quiero confiarte un secreto. Como amigo. El hombre que viste anteayer en mis habitaciones es Francisco León. Un contacto con los insurrectos de Céspedes. Y va a estar escondido aquí algunos días hasta que logremos... ¡Don Rafael! ¡Don Rafael! ¡Don Rafael! El general Dulce decretó la libertad de prensa. Si quieres saber de dónde soy de Cuba. Gertrudis Gómez de Avellaneda, conocida como Tula o bajo su seudónimo La Peregrina, fue una poeta camagüeyana, precursora de la novela antiesclavista y defensora del derecho social de la mujer. Luisa Pérez de Zambrana nació cerca de las minas del cobre, Santiago de Cuba, el 25 de agosto de 1837, considerada entre las mejores poetisas de nuestro país e incluso Hispanoamérica. Su obra estuvo llena de sensibilidad, melancolía, pasión y ternura, con reflexiones religiosas y de toques filosóficos sobre la muerte. Fue fundadora del Liceo Artístico y Literario de Regla. Vivió sus últimos años en este municipio habanero, donde murió el 25 de mayo de 1922. Si quieres saber de dónde soy de Cuba. La obra literaria de José Martí abarca todos los géneros, lírica, prosa y dramático. Su obra lírica ha servido de inspiración a poetas posteriores, figuras imprescindibles de la poesía latinoamericana de finales del siglo XIX. Sus tres grandes poemarios son Ismaelillo, dedicado a su hijo José Francisco, versos sencillos y versos libres. Martí hace una gran aportación, su verso es diferente, él mismo lo proclama, lo dice. Se revela contra la impostura que impone el concepto clásico de la expresión, más siendo él también un cultor de ese mundo poético clásico. Es un hijo del siglo de oro español, pero renovado con tanta fuerza, con tanta legitimidad, con tanta lozanía, que cuando uno escucha, por ejemplo, las consonancias que oímos o percibimos, por ejemplo, en Santa Teresa cuando dice vivo sin vivir en mí y tan alta dicha espero, nos parece estar escuchando en Martí cultivo una rosa blanca en julio como en enero. Él es al mismo tiempo continuador y es ruptura. Su discurso es enteramente nuevo en el campo poético. El modernismo lo enmarcó rápidamente como una de sus voces más elevadas en Cuba
con Julián del Casals y con aquella criatura extraordinaria, maravillosa, que fue su musa, que fue Juana Borrero. Desde finales del año 1880, Martino veía a su José Francisco, fruto amoroso de su unión con Carmen Zayas Bazán. La tragedia que significaba la separación familiar estuvo presente en la mayor parte de su vida matrimonial, con el consecuente distanciamiento de su hijo. Esta circunstancia le servirá de motivación para escribir algunas de sus obras más hermosas. No es hasta 1881 que escribe un poemario que, según él, ha transcrito todas las imágenes que le han llegado a la mente, que es Ismaelillo. Ismaelillo lo escribe para su hijo, que en ese momento tenía 2 años. O sea, no lo escribe para un niño, lo escribe para ese niño cuando crezca. Es un libro escrito desde un presente muy concreto para las generaciones futuras. Y es un libro escrito, como él mismo dice, en un lenguaje desusado. Este lenguaje desusado es el que abre el modernismo hispanoamericano. A la par que está escribiendo Ismaelillo, escribe los versos libres. Estos versos es la biografía íntima del hombre que vive en Nueva York, en una ciudad que le es hostil por muchas razones. Le es hostil en primer lugar, y considero que sea el más importante, porque tiene que comunicarse en una lengua que no es la de él. Porque tiene que hacer un trabajo que él considera que es un trabajo para comer, es un trabajo para sobrevivir, y no le place como intelectual, es trabajo de comercio, y su deseo es escribir poesía. Otro poeta destacado del siglo XIX fue Julián del Casal, poeta habanero considerado precursor del modernismo literario. Su controvertida personalidad inspiró al realizador cubano Jorge Luis Sánchez a rodar el filme Buscando a Casal. Encuentre ahora la verdad su alma. El joven gladiador yace en la arena manchada por la sangre purpurina. Al escuchar las voces agitadas, levanta el gladiador la mustia frente. Casal, Casal, Casal. El poeta. A medias. Tel que les excréments chauds d'un vieil colombier. Me fascinaría quitarle las máscaras a todos ellos. Si quieres saber de dónde soy de Cuba. Durante los primeros años de República Neocolonial surgen los 2 renovadores de la lírica cubana, Regino Botti y José Manuel Poveda. En Manzanillo también se desarrolló un importante grupo literario con su principal exponente, Manuel Navarro Luna. Su obra literaria se caracterizó por el intimismo de su poesía, que fue evolucionando hacia un compromiso social militante que le acompañará hasta el resto de sus días. De Cuba soy. Después de las primeras 2 décadas del siglo XX en nuestro país, se desarrolla la vanguardia, con el poeta más destacado, Rubén Martínez Villena. Abogado, intelectual y líder revolucionario que combatió la corrupción y el entreguismo de los gobiernos republicanos de Cuba, la doctora en Ciencias Históricas y profesora titular de la Universidad de La Habana, Francisca López Ibeira, no puede evitar emocionarse cuando habla de su personalidad. Hablar de Rubén Martínez Villena es hablar de una persona con características muy excepcionales. Un gran poeta, a pesar de no tener una obra muy amplia, pero al mismo tiempo un hombre que vio como fundamental función de su vida el servicio social, la lucha por una sociedad mejor, más justa. Este hombre que en poemas puso angustias iniciales, como cuando él dice, ¿y qué hago yo aquí donde no hay nada grande que hacer? Sin embargo, ya cuando vemos que a partir de 1923 irrumpe en la esfera pública, digamos, sobre todo con la llamada protesta de los 13, que es un momento de
enfrentamiento a la corrupción que se enseñoreaba en la vida política del país. Pero cuando él escribe en versos el relato de lo que aquello había sido, ya vemos que implica un cambio para él, pero un cambio también en las actitudes, digamos, de la sociedad en aquel momento. El 16 de enero de 1934, producto de una tuberculosis que lo hizo padecer durante varios años, fallece Villena en La Habana con solo 35 años. Creo que hay que ver a Villena, a Rubén Martínez Villena, como un poco parodiando, ¿no?, a Raúl Roa, como esa semilla en un surco de fuego. Es decir, ese hombre que fue extraordinario como intelectual, como poeta, como ensayista, pero no se puede separar a ese Villena del líder, del luchador por una sociedad mejor, por una sociedad más justa, del luchador antiimperialista. Primero llega al antiimperialismo y a partir de aquí llega a asumir el marxismo también. Es decir, no se puede separar. Es una misma persona que imbrica estos elementos y que ve la vida intelectual, la creación intelectual en función de la sociedad. Dulce María Loinás hace una poesía sencilla, sin rebuscamientos, con la presencia del yo y sus sensaciones. En mi jardín hay rosas. Yo no te quiero dar las rosas que mañana no tendrás. En mi jardín hay pájaros con cantos de cristal. No te los doy, que tienen alas para volar. En mi jardín abejas labran fino panal. Dulzura de un minuto, no te la quiero dar. Para ti lo infinito o nada, lo inmortal o esta muda tristeza que no comprenderás. La tristeza sin nombre de no tener que dar a quien lleva en la frente algo de eternidad. Deja el jardín, no toques el rosario. Las cosas que se mueren no se deben. Juan Marinello desarrolla una poesía elegíaca en su poemario Liberación, de 1927. Al saludar del modo más cordial y sincero a nuestros amigos y a nuestro pueblo, que en el tiempo que he estado fuera de mi país, he sentido en todo momento el profundo orgullo con que todas las naciones y todos los pueblos de la tierra saludan a la grande y profunda revolución cubana. Es orgullo legítimo saber hasta qué punto todo el mundo mira hacia nosotros y todos esperan que cumplamos nuestro deber, que nos unamos en la defensa de la revolución, de la soberanía y de la patria, y que cada día podamos decir más alto y con mejor orgullo que unidos venceremos, patria o muerte. Marinello vivirá, sin duda eternamente, porque ha sido cabalmente un hombre de su tiempo. Un día escribió Lenin que el revolucionario tenía derecho a soñar. Se refería naturalmente al sueño que se afinca en el desarrollo presumible, en virtud de nuestros principios, de los grandes objetivos de nuestra lucha. Acogiéndonos a este derecho y ante el origen y la composición de esta Asamblea Nacional del Poder Popular y ante las circunstancias felices en que inicia sus trabajos, parece lícito imaginar que al final de su mandato sintamos el impulso de mudar los términos de nuestra divisa victoriosa y decir a los trabajadores y a los pueblos todos del mundo
estimando profundamente su solidaridad invalorable, patria o muerte, hemos vencido. La poesía negrista se impondrá a partir de 1930, con los primeros poemas de nuestro poeta nacional Nicolás Guillén. Su lírica fue muy bien acogida por el público y la crítica, sobre todo por el ritmo propio de esta poesía popular, producto del mestizaje, pero también por su contenido social y su compromiso no solo con la raza, sino con los humildes. Se destacan sus poemarios Motivos de Son de 1930 y Son Gorocosongo de 1931, así como su famosa elegía Jesús Menéndez, escrita posterior a su asesinato. Quiso la historia que el propio mes que lo vio nacer fuera testigo de su fallecimiento. Julio perduraría para siempre como la fecha en la que todo un país respire poesía, idiosincrasia, mestizaje, lo siente más cerca que nunca y recuerde su son negro cargado de cubanía. O velas de amargo viento, da león ardiendo en oro. Me muero, dice mi abuelo negro, o costas de cuello virgen engañadas de abalorio. Me canso, dice mi abuelo blanco. Balada de los abuelos, Negro Bembón, Tengo, Palma Sola, Motivos del Son, La Muralla y un sinnúmero de textos fueron el legado del cronista, periodista y poeta nacional de Cuba. Basado en fundamentos ideológicos y estéticos, reflejó la importancia del negro en nuestra expresión literaria, musical y de todas las manifestaciones artísticas. Zafra puedo decir, monte puedo decir, ciudad puedo decir, ejército decir, ya míos para siempre y tuyos, nuestros, y un ancho resplandor de rayo, estrella, flor. Cerca de ti. Y quiso el destino, Guillén, que tu tierra, Camagüey, te recibiera inmortalizado en bronce a 33 años de tu partida física. Y allí, donde se fraguan revoluciones, convives hoy con tu pueblo, tangible, real. Poemas y sones que vuelven a caminar hoy a ritmo mulato para que una ciudad entera te vea pasar. La segunda vanguardia cubana apareció a partir de 1940 con un grupo de escritores reunidos alrededor de la revista Orígenes. Pero sin dudas fue José Lezama Lima la figura principal de la poesía cubana en la mitad del siglo XX. Otros poetas destacados en esta vanguardia literaria lo fueron Fina García Marrús, Eliseo Diego, entre otros. Que tú escapes en el instante en el que ya habías alcanzado tu definición mejor, ¿eh? Mi amiga, que tú no quieras creer las preguntas de esa estrella recién cortada que va mojando sus puntas en otra estrella enemiga. Si pudiera ser cierto que a la hora del baño, cuando en una misma agua discursiva se bañan el inmóvil paisaje y los animales más finos, antílope, serpiente de pasos breves, de pasos evaporados, parecen entre sueños sin ansias levantar los más extensos cabellos y el agua más recordada. Mi amiga, si en el puro mármol de los adioses hubieras dejado la estatua que nos podía acompañar, pues el viento gracioso, se extiende como un gato para dejarse definir. De Cuba soy. Las obras poéticas después del triunfo de la revolución se desarrollaron de forma que expresaban las transformaciones revolucionarias. Nicolás Guillén, considerado por su obra literaria y política el poeta nacional de Cuba y primer presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Otro poeta destacado de la etapa fue Roberto Fernández Retamar, con una obra poética imprescindible. Precisamente, el último capítulo de la serie Calendario nos regaló uno de sus poemas. Felices los normales, esos seres extraños, los que no tuvieron una madre loca, un padre borracho, un hijo delincuente. Una casa en ninguna parte, una enfermedad desconocida, los que no han sido calcinados por un amor devorante. Los que vivieron los 17 rostros de la sonrisa y un poco más. Los llenos de zapatos, los arcángeles con sombrero, los satisfechos, los gordos, los lindos. Los rintintín y sus secuaces. Los que, cómo no, por aquí. Los que ganan y son queridos hasta la empuñadura.
Los flautistas acompañados por ratones, los vendedores y sus compradores, los caballeros ligeramente sobrehumanos. Los hombres vestidos de truenos y las mujeres de relámpagos, los delicados, los sensatos, los finos, los amables, los comestibles. Y los bebestibles. Felices las aves, el estiércol, las piedras. Súmese, profe. Pero que den paso a los que hacen los mundos y los sueños, las ilusiones, las sinfonías, las palabras que nos desbaratan y nos construyen. Los más locos que sus madres, los más borrachos que sus padres, y más delincuentes que sus hijos, y más devorados por amores calcinantes, que le dejen su sitio en el infierno y basta. Desde un recorrido por la lírica cubana de los siglos XIX y XX, obras poéticas que sintetizan el carácter romántico, patriótico y vanguardista de nuestra lírica. Junto a poetas y poemas cubanos que han llenado de gloria a la literatura cubana, decimos: ¡De Cuba soy! Cuba es mi tierra hermosa, Cuba es la tradición, es la historia hecha con vidas, de caña, tabaco y son, es la tierra prometida a quien necesita amor, es la tierra que te brinda de su gente lo mejor.